Quería compartir algo con ustedes que me pasó ayer cuando salí a hacer algunas compras y me preguntaba si alguno de ustedes también habían compartido una sensación similar, parecida. Yo salí a la calle, me encontré con un cielo súper fresco, celeste, no había una nube, totalmente despejado y claro. Había un sol muy brillante. Aquí donde estamos en Miami realmente está fresquito, tenemos unos días fresquitos, frío, así que todo era perfecto, ese sol que te acompañaba con una sensación muy cálida, sin calor, que es lo habitual aquí, así que estaba como perfecto, idílico. Y esa sensación de perfección hace que pensemos que nada lo puede quebrar o lo puede manchar o lo puede estropear. ¿No es cierto? ¿Les pasó? Ni siquiera la mente se atrevería a tener un pensamiento de conflicto feo para que nada perturbe esa belleza que pretendemos, ¿no? Que esa perfección, armonía y belleza, incorporarla a veces y no nos sentimos tan así en nuestro interior a veces. ¿Y ustedes qué creen que sería lo que podría quebrar o romper esta perfección? ¿No es cierto? ¿Qué sería? ¿Qué se les ocurre? Siempre va a haber una fuerza que quiebre este idílico paisaje, esta incluso armonía interior que sentimos. Y esa fuerza se llama miedo. Sin miedo. A lo largo de la historia hemos construido tantas cosas basadas en el miedo. Y tanto tiempo ha pasado que nos hemos olvidado que hemos construido con bases de miedo. Tanto que nos cuesta recordar que esto alguna vez pasó. Sobre todo con la cultura, ¿no es cierto? Y al costar recordar, ¿no? Nos cuesta darnos cuenta. Por eso hoy, en estos tiempos de tanta transformación profunda, de tanto cambio, se está cayendo todo el mundo. Se está cayendo porque se construyeron con bases de miedo y por miedo. ¿Están de acuerdo con eso? También pasa que en este momento estamos reevaluando definiciones que ya no vibran con nosotros de la misma manera, porque nuestra vibración también está cambiando, nuestra vibración de miedo también está cambiando. Veamos un poquito más la lógica del miedo. El miedo es parte de nuestra vida, siempre ha estado ahí, está tan arraigado que nos causa miedo perder el miedo, porque nos sirve, lo utilizamos, aunque no seamos conscientes de eso, porque generalmente pensamos que el miedo nos paraliza, que el miedo está mal, que lo tenemos que alejar, que tenemos que ser valientes, que tenemos que ir todo con coraje, ¿verdad? Pero sin embargo, el miedo es una herramienta que nos ha ayudado a sobrevivir. Por eso, cuando basamos tantas cosas en el miedo, nos da miedo perderlo. Porque ¿qué vamos a hacer con todo eso que se está cayendo? Que es un miedo que tenemos ahora. Entonces, como les decía, que el miedo es parte de nuestra vida, que está tan arraigado que nos causa miedo perderlo, ¿verdad? Entonces, la causa que nos causa miedo perderlo es porque lo hemos usado por siglos para sobrevivir, para que nos proteja. ¿Verdad? Que sin el sentido de protección nos sentimos totalmente desamparados. Y el miedo nos ayuda a eso. Pero la propuesta es que podamos ver cómo ese miedo que es parte de nosotros lo podemos utilizar en nuestro beneficio. Así que primero vamos a ver una pequeña clasificación que puede aclarar mucho las cosas. Tenemos el miedo subconsciente, que está en el mundo animal. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, morir de hambre. Tenemos el miedo inconsciente, que es el cultural, que es el social, que es el placer. Porque la cultura generalmente nos moviliza a realizar. Entonces, un ejemplo sería morir solo.
Luego tenemos el miedo consciente, que es la búsqueda de la iluminación y de la sabiduría. Y el ejemplo sería miedo a que nada exista, a que nada sea real. Imagínense, con todas esas bases que hemos construido, de repente nos vienen a decir, no, esto es toda mentira. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estos son los miedos básicos que están relacionados con el chakra base, que es la seguridad, la protección, tener lo básico, alimento, ¿sí? Las cosas básicas. Por eso los miedos básicos están relacionados con eso y por eso se llaman básicos. A partir de aquí podemos desarrollar una innumerable cantidad de miedos, ¿verdad? Pero cada uno de estos miedos son herramientas, herramientas que nos ayudan a trascender cada una de estas partes. Esto es algo que nunca aprendimos, supimos o nos informaron. Y es por eso que muchos nos estancamos. Todos los miedos nos ayudan a construirnos en el camino hacia la conciencia. Y por eso mismo, hoy tenemos tantos miedos. Y la mayoría son porque los hemos bloqueado el chakra base, en vez de enfrentarlos. Y una de las cosas que podemos hacer es unirnos al miedo y utilizarlo para nuestro propio beneficio. Que sea ganancia y no pérdida. Usar el miedo para nuestro propio beneficio es reconocer nuestras mayores debilidades en nuestras mayores fortalezas. Pero para eso, primero tenemos que enfrentarnos al miedo, a nuestro propio miedo. Y tenemos que saber reconocerlo. Una vez que lo podemos reconocer, trato de buscar cuál es su origen de estos 3 niveles que les mencionaba antes. ¿Dónde se encuentra esa raíz? Entonces ahí vamos a saber si es un miedo de mi ser, si es un miedo heredado por la cultura, es de otros, que decidí incorporar, por supuesto, o si es un miedo de mi cuerpo, de mi biología. Cuando puedo reconocer este miedo, me doy cuenta que es el que me hizo sobrevivir hasta el día de hoy. Porque esa es la función del miedo, ayudarte a sobrevivir. Así que debemos estar muy agradecidos. Y a partir de esto puedo comprender dónde está la lógica del miedo. Aquí les voy a dar un ejemplo personal que descubrí hace días nomás, o recordé, mejor dicho. En esta evolución profesional, sobre todo como ministra, que tengo que estar más en la visión pública, vamos a decir así, ¿no? Me he dado cuenta, a través de un proceso de sanación que hice, que tenía miedo a la exposición, tenía miedo a que me vean, que me descubran. Y que por ende lo único que yo quería era esconderme. Era esconderme. A pesar
proceso de sanación, me vino a la memoria, alguien que me estaba ayudando en eso me preguntó que si yo recordaba algún suceso de pequeña que haya sido público. Y me saltó a la memoria, que siempre lo recordé en realidad, siempre estuvo ahí, pero nunca asocié que me afectaba en mi vida de adulta, ¿verdad? Fue que tuve un maestro a los 11 años. Yo me mudé de Buenos Aires capital a una localidad más del interior de Buenos Aires, de la costa de Buenos Aires, en Necochea precisamente. Un año fue nada más, por suerte, donde ya de por sí sufrí un cambio de vivienda, un cambio de ciudad, un cambio de escuela, con nuevos compañeros, con nuevos maestros. Los compañeros no fueron tan graves, yo venía de la capital, claro, era la porteña, ¿no es cierto? Así que ya ese ambiente no era muy ideal para los otros, digo, yo ni siquiera pensaba en eso, por supuesto, a los 11 años de edad. Tampoco me gustaba mucho la convivencia que tenía en ese momento, porque cuando uno es pequeño no tiene que aceptar las decisiones de los padres. Entonces, aunque nosotros pensamos que no es de las mejores las decisiones, pero tenemos que transitarlas porque somos pequeños. Entonces yo ya no estaba bien ni con la convivencia de mi hogar, ni con la convivencia de la escuela. No tenía amiguitos, por ende, por supuesto. Todo era bastante hostil para mí, ese año fue bastante hostil. Y le sumó que el maestro era un hombre, en general, maestros son mujeres, sobre todo en la época de la escuela primaria, pero me tocó un hombre. Era un señor mayor en ese momento, por lo menos es lo que yo recuerdo, canoso, usaba como un poncho, recuerdo, y unos anteojos de unos marcos bien gruesos. Y en algún momento de la clase, yo no recuerdo bien si era por alguna pregunta que él me hacía y yo no la sabía, era que me hacía parar, ¿no es cierto?, en la clase, y él me comenzaba a humillar. Esto era lo que yo sentía, a decirme para todo lo que yo no iba a servir, que no iba a poder hacer nada bueno en la vida, que lo único que iba a poder hacer es limpiar pisos, que no es que tenga algo de malo, pero digamos, estaba cancelando mi proyección, ¿sí? O mis posibilidades, al determinar que solo iba a poder hacer una sola cosa. Y yo lloraba, yo recuerdo que lo único que yo hacía era llorar, pero porque sobre todo yo no entendía por qué estaba pasando eso, por qué esa persona me estaba eligiendo a mí para hacerme sentir mal, porque realmente me sentía mal. Y yo recuerdo dos compañeritas que tenía que lo único que eran mirarme y decían, no llores, no llores, no llores, no le des el gusto. Pero era más fuerte que yo, porque realmente me sentía mal. Y esa situación se daba bastante frecuentemente a lo largo de ese año, cada vez que tenía ese maestro. Y realmente ha sido un maestro en mi vida, ¿no? Hoy que hemos evolucionado y desde el lado de la adultez, tengo que estar agradecidos porque me dio herramientas hoy para sacar a la luz esa mentira en mí, que acabo de descubrir, les cuento otra vez. Realmente esto fue muy reciente. Recordé esta situación y dije, ¿puede ser que esta persona haya implantado en mí esas semillas de duda, de inseguridad, de falsas imágenes que me estaban impidiendo salir al ruedo y afuera con todos mis potenciales, con todas mis cualidades, con todas mis virtudes, con los dones que esta divinidad insertó en mí? Durante todos estos años, estamos hablando de décadas, ¿sí? Aunque parezco muy joven, estamos hablando de décadas. Y sí, y sin embargo, el hecho de poder ponerlo a la luz, ¿no es cierto?, este miedo grande de querer esconderme para protegerme, hizo que se disipara porque automáticamente lo negué hoy, en el día de hoy, en mi presente. Eso es una mentira. Yo sí puedo plantarme una cámara o hablarles directamente. Yo sí puedo hacer lo mejor que pueda para brindar estas virtudes y cualidades que tengo para compartir con ustedes. Porque esa es mi misión.
es parte de lo que tengo que hacer. Anyway, de todas maneras. Así que es mejor que estos miedos los cambie por verdades, porque si no me van a impedir hacer mi trabajo. Y por eso quería compartir esto con ustedes. Este miedo grande que sufrí a lo largo de la vida por muchos, muchos años, que me pidieron trascender. Pero ¿qué pasó? Estamos en este momento, en este precioso y maravilloso momento de la historia que tenemos que atravesarlos. Que tenemos que decir, basta este miedo. Tal vez sí, como les digo, en el futuro cambiarlos por otros. Pero este miedo que me está impidiendo alcanzar mi potencial, llegó a su fin. Basta. Voy a cambiarlo por verdades divinas, que son verdaderamente eternas, seguras, que planto mis raíces en la verdad de saber que la presencia divina primero está al frente de toda mi vida. Ya no es el miedo el que me va a ayudar a sobrevivir, es la verdad en mí que me va a ayudar a alcanzar mi potencial para realizar todas las tareas que tengo que hacer diariamente. Y por eso la propuesta de hoy que les traigo es que a partir de ahora definamos y vivamos y tratemos al miedo de forma totalmente diferente. No como un enemigo, sino como un aliado. No como algo que nos paralice, sino como algo que nos impulse desde el principio de la unidad, que es mi verdad, que nos dice que todo parte y se inicia desde la unidad, desde la divinidad, y de ahí vuelve a la misma. Y que sepamos conscientemente, y que sepamos conscientemente que el miedo nunca va a desaparecer, que va a cambiar. Vamos a cambiar lo viejo, tal vez por nuevos miedos, ¿verdad? Los vamos a reactualizar, pero ya vamos a saber que podemos hacerlo. Primero, porque vamos a saber que fue creado para nuestra seguridad, para protegernos, para evolucionar, para realizarnos. Es muy curioso que buscando más información, Charles Fillmore en la palabra reveladora identifica el miedo como una perturbación angustiosa del ánimo, que realmente amenaza o que finge la imaginación. Y quiero que acá nos detengamos y recuerden, finge la imaginación. No es verdad, no es verdadero, es una herramienta que nos paraliza este poder de la imaginación que todos tenemos para sobrellevar, para imaginar, para construir, ¿sí? Para proteger, porque creemos que algo va a pasar. Y también dice que el miedo nos engaña y esconde las poderosas fuerzas del espíritu que siempre están con nosotros. Siempre están con nosotros. Entonces el miedo, claro, nos corre la apariencia de la verdad, ¿no es cierto?, en nosotros, de nuestro espíritu, y nos pone todas estas imágenes de duda, de temor, de inestabilidad, de falta de equilibrio. Pero es nuestra mente, es ese poder que tenemos de cambiar las cosas. En la palabra reveladora también hay un fragmento que dice cómo vencer el miedo y que también me llamó la atención. El temor, dice, es expulsado por el amor perfecto. Las personas conscientes de Dios están llenas de quietud y de confianza. Pero recuerden que no se trata de sacar una cosa por otra, porque el miedo no se puede erradicar totalmente, porque es una herramienta en esta experiencia humana. Pero sí, nuestro espíritu nos da la fortaleza en esa quietud, en esa paz de saber que siempre está ahí para nosotros. No es como el miedo que a veces puede estar y no estar. La fortaleza del espíritu está siempre. El miedo es una emoción básica y natural
que surge como respuesta a la percepción de una amenaza o de un peligro. Es una parte integral de la experiencia humana y que cumple una función evolutiva al ayudar a las personas a enfrentar situaciones de peligro, o evitar riesgos. Esa es la función del miedo. El miedo desencadena respuestas fisiológicas y psicológicas que preparan al cuerpo para lidiar con la situación de esa amenaza, aparente amenaza. Para utilizar el miedo a nuestro favor, es importante entenderlo y canalizarlo de manera constructiva, y para esto necesitamos tomar el tiempo para eso. Escucharlo, escuchar al miedo, en vez de tener miedo y paralizarnos o salir corriendo, como hice yo por años, escuchar su mensaje. Y aquí voy a compartir con ustedes algunos elementos y formas de poder hacer esa reversión. Autoconocimiento. Identificar primero los miedos específicos para poder ponerlos en la clasificación que hablamos con anterioridad, para así poder comprender las causas que subyacen de tus miedos. Te permitirá eso abordarlos de manera totalmente efectiva, eficientemente. La otra es enfrentarlos gradualmente. No necesitas ir al choque. Lo puedes hacer de una forma gradual y controlada. No te expongas a situaciones riesgosas y aterradoras de manera abrupta, sino de manera progresiva, permitiéndote adaptarte, tomar el tiempo de adaptación, sí, buscarle la vuelta y superar ese miedo paso a paso. Otra forma es la transformación del miedo en motivación. Motivar, y realmente lo es, porque es un impulsor. Te impulsa a alcanzar tus metas. Si el miedo está relacionado con un desafío generalmente, que tú quieres superar, y canalizarlo hacia la motivación para trabajar en ello y lograr el objetivo que te has marcado. Otra es aprendizaje y crecimiento. Reconocer que enfrentar el miedo puede ser una oportunidad inmensa para aprender y crecer. Aprender a conocerte sobre todo, que es lo más importante. Te ayuda a superar esos temores. El mismo temor te ayuda a superarlos. Es irónico, pero es verdad. Muchas veces al superar las situaciones que se temen, te brindan la posibilidad de fortalecer tus emociones y tu fuerza mental. La visualización es otra manera. En lugar de enfocarte en los aspectos negativos del miedo, visualiza resultados positivos. Imagina el éxito, cualquier definición de éxito que tengas está bien. Imagina la satisfacción de experimentar el superar el miedo. ¿No se siente fantástico acaso cuando te diste cuenta que fue algo que creó tu mente para ayudarte en un momento, pero que ya no lo necesitas más? Y ahora tenés herramientas para lidiar esos conflictos en vez de salir corriendo. Y además tenemos la manera de la realización. Analizar de manera objetiva la fuente de tu miedo, como hablamos antes. A veces comprenderla racionalmente la situación puede ayudarte a gestionar mejor tus emociones y afrontar el miedo de manera mucho más eficaz. También puedes buscar apoyo. Comparte tus miedos con amigos, con familiares o con profesionales que te ayuden en la salud mental. A menudo hablar sobre tus miedos puede primero minimizarlos, puede aliviar la carga emocional y brindarte perspectivas valiosas en vez de perspectivas de miedo. Y para cerrar esto, quiero destacar algo que es importante.
utilizar el miedo a tu favor no significa ignorar o reprimir las emociones. Siempre hay que sacarlas afuera. Implica en realidad aprender a gestionarlas de manera saludable para que no te limiten, pero sí te impulsen hacia un crecimiento personal y para lograr todo lo que quieras en la vida sin miedos, para que vivas tu propósito libremente y sin limitaciones. Todo esto que te mencioné son herramientas válidas, pero la única verdad que nunca debes olvidar, lo que dijo Charles Fillmore, las personas conscientes de la presencia de Dios como tú están llenas de quietud y de confianza. Así es y así permito que sea. Muchas gracias.